Ok, vamos a hacer este primer ejercicio que nos dice que dada la función definida por la inversa, ¿no? Una función inversa del logaritmo en base a un tercio con el argumento de x más 3, deberíamos encontrar su dominio y también deberíamos hallar todos los valores de x tales que f de x, o sea la función original, va a ser mayor a 0. Ok, vamos a hacer lo primero y principal porque tenemos que encontrar el dominio de esto. Entonces, lo único que nosotros sabemos es que toda función logarítmica debe utilizar valores positivos. Entonces, lo que yo quiero saber es que x solamente tiene que, o sea, todo el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Entonces vamos a ver, vamos a escribirlo. F a la menos 1, que es el logaritmo que nos están dando, de un tercio de x más 3. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar con su dominio? Quiero saber para cuándo esto, ¿no?, va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Vamos a agarrar el x más 3 igual mayor a 0. Separamos, ¿no? O sea, despejamos la x y nos queda que x tiene que ser mayor a menos 3. De esta manera sabemos que nuestro dominio, en este caso, van a ser todos los reales, exceptuando, ¿qué cosa? Los x menores que menos 3. En otras palabras, podríamos escribirlo como que menos 3 hasta infinito. Y ahí ya encuentro todos los dominios en las cuales, o sea, encontrar el dominio, es decir, qué valores le puedo dar a la x y que me devuelva un resultado. Por otro lado, si vamos observando bien, nos dice que tenemos que hallar f de x igual 0. Es decir, nosotros tenemos la función inversa, es decir, que tenemos que buscar la función original. Es decir, hagamos la inversa de esta función, que sería intercambiando las variables de x e y. Nos quedaría de la siguiente manera: logaritmo de un tercio de x más 3. Si yo le cambio los valores, va a ser x es igual al logaritmo de un tercio de y más 3. Y utilizando una fórmula, una propiedad de los logaritmos que me dice lo siguiente. Lo voy a escribir acá en un apartado. Me dice que si yo tengo el logaritmo de a del argumento b del es igual a c, es lo mismo, digamos, que yo escriba que a elevado a la c me tiene que dar el argumento, es decir, b. Entonces, si yo aplico esta propiedad para resolver este logaritmo, me va a quedar del siguiente modo: un tercio, ¿no?, elevado a la x me tiene que dar exactamente lo mismo que y más 3. Sigo utilizando esta misma propiedad, digamos, empezamos a despejar, porque nosotros queremos despejar y nos va a quedar que un tercio elevado a la x menos 3 me va a dar, bien, ahí ya tenemos la función original. Ahora lo único que nos falta es encontrar para qué valores x va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué digo? Bueno, tengo voy a mover esto un segundo. Tengo qué cosa. Tengo que igualar esta función, un tercio de x menos 3, decir que es mayor que 0. Hacemos todo exactamente lo mismo. Es decir, esto me va a quedar 0 menos más 3, que me queda 3. Y del otro lado me queda un tercio de x. Nosotros sabemos que todo valor está elevado a la 1. Y acá, para poder resolverlo de una manera más apropiada,
La idea es igualar los exponentes, siempre y cuando las bases sean iguales. En este caso las bases no son iguales y lo que voy a hacer es intentar que sí lo sean. Para eso digo, bueno, acá tengo 3. Del otro lado tengo un tercio. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 3? Al 3 lo voy a dar vuelta. ¿Qué quiero decir? Me va a quedar un tercio elevado a la menos 1. Y acá de este lado me queda un tercio elevado a la x. Si sigo resolviendo, me va a quedar que x tiene que ser mayor que menos 1. Y de esta manera más o menos terminaríamos el ejercicio. ¿Qué es lo que encontramos en realidad? Es que para la función original que tenemos, y que sí o sí los resultados que me den tienen que ser mayor que 0, que es a partir de que x tiene que ser mayor que menos 1. Entonces, es decir, que va a ir, que las x van a poder tomar valores desde menos 1 hasta el infinito. Bien, ahora, en este punto lo que nos pide es que nosotros hagamos lo siguiente, tenemos que buscar la inversa de la función exponencial que nos dan ahí y decir para qué valor va a ser mayor o igual que la función constante, que es esa g de x igual a menos 3. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a escribir la función, o sea, lo que voy a buscar es que f de x de esto quiero buscar su inversa, o sea, la inversa de la función que ahí nos dan. Para eso habíamos dicho que teníamos que eh, intercambiar los valores, es decir, x pasa a ser y que y pasa a ser x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: x es igual, yo ya acá salté un paso, si vos podés, fíjate y hace la inversa de la misma manera, ¿no? Escribiendo todo tal cual, todos los pasos. Entonces, en este caso lo único que tenemos que hacer es despejar y, pero puede ser que se complique más adelante. Es decir, ese menos 4 va a pasar al otro lado, sumando, no, o sea, el típico despeje de ecuaciones. Y ahora, tengo esa y en la potencia, entonces en lo que vendría a ser el exponente, lo que voy a hacer es aplicar el logaritmo. ¿En qué? El logaritmo en los dos lugares. Entonces, de este lado me va a quedar el logaritmo de la base que tengo, que es un tercio, en los dos costados, en los dos lados, digamos. De un tercio, ¿de qué? De un tercio elevado a la i menos 1. Ahora, con una propiedad de las potencias, lo que a mí me permite es poder pasar ese i a la menos 1 multiplicando. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera: i a la menos 1 por el logaritmo en base un tercio de un tercio. Y del otro lado nos quedaría exactamente lo mismo, el logaritmo de un tercio de x más 4. Si nos ponemos a analizar, lo que tenemos acá es igual a 1. Esto no da 1. Cuando la base y nuestro argumento son exactamente el mismo valor, nos da 1. Entonces, pasándolo en limpio, esto me quedaría que i es igual a menos 1. Digo que i en menos 1 va a ser igual al logaritmo de un tercio de x más 4. Seguimos despejando porque nuestro objetivo es que la i quede completamente sola. Ese menos 1 que está ahí lo voy a pasar al otro lado como sumando. Entonces ese menos 1 pasa a más 1. Y si seguimos leyendo, nos decía que la inversa, ¿no? Esto que tenemos acá ya es nuestra función inversa. ¿Ok? Entonces, continuemos. Nos pide que f de x, ¿no? La inversa de nuestra función, sea mayor o igual a g de x. Entonces, a ver, reemplacemos lo que tenemos acá. Es decir, tenemos el logaritmo
de un tercio de x más 4 más 1 tiene que ser mayor o igual que menos 3, ¿no? Según la definición que nos dan en la consigna. Entonces, tenemos una ecuación, una inecuación acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empecemos a despejar. Es decir, menos 3, ese más 1, lo voy a pasar al otro lado como menos 1. Y acá nos quedaría el logaritmo de un tercio de x más 4. Último paso. Último, ¿no? Utilicemos, nosotros sabemos que este menos 3 menos 1 nos va a dar menos 4. Y utilicemos lo que vimos anteriormente. Esto de decir que, bueno, que a elevado a c me tiene que dar b. Es decir, esto es lo que habíamos dicho del logaritmo, ¿no? El logaritmo en base a de b es igual a c. Acá tengo exactamente lo mismo. Es decir, me va a quedar un tercio, ¿no? Elevado a la menos 4 de qué? De x más 4. Resuelvo la potencia que tengo ahí, que me va a dar, recordemos que el menos me lo invierte, o directamente lo hago con la calculadora, me va a tener que dar 81 sobre 81, y ese 4 que está restando, que está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar que x tiene que ser menor o igual que 77. A ver. Y hasta acá quedaría más o menos la explicación de cómo hacer la inversa de una función exponencial